Bien, estimados estudiantes, vamos a empezar con el segundo elemento de la fase mecánica de la administración del proceso administrativo, el cual es la organización. Una vez que ya tenemos un plan estratégico para nuestro negocio, asociación civil, empresa, de lo que se trate su emprendimiento, es necesario darle una estructura formal. Es necesario definir jerarquías, es necesario definir líneas de autoridad-responsabilidad, es indispensable elaborar un manual de organización con la descripción de puestos y de funciones de manera detallada, para que la gente tenga claro, para que nuestros colaboradores tengan claro qué es lo que les toca hacer. Acuérdense que uno de los principios de la administración desde la perspectiva de Henry Fayol es la división del trabajo, que cada quien haga lo que mejor sabe hacer y que se especialice en una tarea y en una responsabilidad. Entonces, este es el enfoque de la escuela estructuralista o de la escuela de las organizaciones. Entonces vamos a empezar. Dice que una organización consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las metas fijadas, así como establecer una estructura organizacional formal, delineando las relaciones o líneas de enlace que faciliten la coordinación, creando las descripciones de puesto, indicando atribuciones, relaciones de responsabilidad y autoridad, y fijando los requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. La organización es un proceso de disponer y destinar al trabajo la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización en una forma tal que puedan lograr los objetivos de la empresa, de la institución, de la asociación civil, de la escuela, etc. Los objetivos se establecen de manera más eficiente a través de una organización. Consiste en identificar las actividades requeridas agrupándolas en áreas y puestos de trabajo, asignando y jerarquizando tanto los puestos como las funciones correspondientes. Esto requiere de una previa planeación. Por eso era importante que acabáramos la planeación en todas sus fases, desde la misión hasta el análisis estratégico, la identificación de ventajas competitivas y por supuesto la elaboración de su programa y sus presupuestos. La importancia de la fase de la organización en la administración radica en el papel como promotora de la eficiencia administrativa. Acuérdense que les dije que nos asignaban ciertos recursos y el ser eficiente significaba lograr las metas y resultados con los recursos asignados, aunque estos sean limitados o pocos. Hacer más con menos es la premisa de la administración y de la maximización de los recursos y la optimización de los mismos. Organización. Propósito y naturaleza de una organización. Darle estructura funcional, determinar las actividades organizacionales mediante la generación de áreas funcionales, puestos y niveles jerárquicos. Aquí ya entramos un poco más en materia. ¿Qué es una jerarquía? Es el nivel de importancia de una función, de una tarea o de un puesto dentro de una estructura organizacional. Más adelante vamos a ver que tenemos 3 niveles jerárquicos en cualquier organización. Niveles directivos, los que hacen el plan estratégico, toman las decisiones. Niveles gerenciales o funcionales, los que nos ayudan a ejecutar y a llevar a cabo dichos planes. Y niveles operativos, los que están en la línea de fuego, los que están haciendo el trabajo diario, rutinario, operativo, día a día, para que esto funcione. Haciendo una analogía con lo que está pasando ahorita con el coronavirus, los niveles directivos son el gabinete, el presidente y su gobierno. Ellos están estableciendo los planes y las tomas de decisiones para combatir esta pandemia, para atender esta emergencia sanitaria. Están bajando las planeaciones estratégicas, las tomas de decisiones, las estrategias, las tácticas a sus niveles gerenciales o a sus niveles funcionales, las diferentes secretarías de Estado. Secretaría de Educación, se suspenden clases, se continúan clases en línea para no perder tiempo y clases y que los estudiantes sigan siendo evaluados de alguna manera.
para que los profesores puedan continuar con su dinámica de educar, de formar. Por otro lado, se baja un plan de cerrar ciertas actividades no esenciales entre ciertos comercios. Claro, esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque puede pegarle a la economía a mediano o largo plazo. Se instauran una serie de centros de salud en el Estado de México, se instauran una serie de centros de salud en la Ciudad de México, se acondicionan y se equipan para atender emergencias en el caso de las personas que contraigan este virus. Acuérdense que la mayoría de la gente vulnerable es los adultos mayores, para atenderlos en caso de insuficiencia respiratoria. Entonces todo esto requiere de una jerarquía, de una toma de decisiones, de una asignación de tareas, de cumplir órdenes, de seguir reglas políticas, de respetar y seguir líneas de comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o de manera horizontal entre iguales, ¿no? Y se hace una campaña de prevención en fase 1, ya entramos en fase 2. Entonces todo esto lleva una planificación. Esperemos resulte, esperemos lleguemos a buen término con esta contingencia y no resulte en un caos, en algo que se salga de las manos y en algo que nos perjudique a gran escala a los mexicanos, ¿no? Que bueno, ese es el riesgo de una pandemia, es una premisa. Si se suelta una pandemia a nivel mundial, pues sí, lógicamente va a haber enfermos, va a haber emergencias y desgraciadamente duele, pero pues va a haber muertos y decesos, ¿no? Pero entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede implementar el modelo organizacional en un planteamiento de logro de una meta, de un objetivo. Dice que se debe llevar a cabo una coordinación y un esfuerzo entre todos los miembros de la organización o de la empresa para propiciar los mayores niveles de eficiencia en la distribución y manejo de los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, tecnológicos, buscando el logro de los objetivos organizacionales. Esto se logra a través de herramientas o métodos administrativos. Ahí es donde me preguntaban, oiga, ok, las técnicas son las tecnologías, es todo recurso tecnológico, es todo avance de la ciencia que me facilita la tarea del trabajo, como por ejemplo ahorita gracias a las TICs, a las tecnologías de la información y de la comunicación, podemos tener una comunicación asincrónica de alguna manera para dar estas asesorías, estos videotutoriales. Muchos de ustedes no los tienen, estamos viendo la manera de que hagan sus Excel por medio del celular, bajando aplicaciones. Otros pues sí, de plano no tienen ni celular ni computadora, pues ahí sí tendría que ser una asesoría por WhatsApp y estar mandando los trabajos, si mínimo tienen celular, pues mandando las fotos, las evidencias por una imagen, por una foto, ¿no? Pero pues nos tenemos que adaptar, o sea, estamos en una contingencia y tenemos que echar mano de todos los recursos que tengamos a la mano, ¿no? Para poder lograr estos objetivos. Entonces, para darle una jerarquía, una estructura, utilizamos un método llamado organigrama. Ahí están las técnicas. Esa es la diferencia entre una técnica y una tecnología. La tecnología es un avance científico que me facilita la vida, y una técnica, un método, es una herramienta que voy a utilizar para lograr un resultado, el organigrama. Los objetivos de establecer una organización son establecer los departamentos o áreas funcionales especializadas de la empresa. En el caso de la empresa hay 5 áreas funcionales estratégicas principales, que son el área de producción, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la fabricación del producto, que es el área de ventas, que es el área de marketing o mercadotecnia, que se encarga de todo lo que se tenga que hacer para fabricar el producto y hasta hacerlo llegar al consumidor final. El área de personal, que es el área que se encarga de la administración del personal, desde lo que es su reclutamiento, su selección, su capacitación, el otorgamiento digno de sus sueldos y salarios, sus prestaciones de ley, hasta su promoción a puestos de mayor toma de decisiones o responsabilidad, y su desempeño y su capacitación. El área de finanzas, no menos importante, se encarga de la asignación de los recursos financieros, por eso era importante que hicieran su presupuesto. Se encarga de la asignación del dinero
para el logro de los diferentes metas y objetivos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el presidente decía que tenemos reservas federales para hacer frente a la pandemia, para atender que no es necesario endeudar al país con préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de este tipo de instituciones internacionales financieras, ¿no? El área se llama área de informática o área de control de sistemas de información, pues es el área que se encarga de controlar todos los sistemas para que la información pueda fluir en sistemas abiertos, pueda haber divulgación, no haya teléfono descompuesto, no haya malos entendidos, no haya, si hay conflictos, se resuelvan de una manera adecuada y se logre la meta en consecuencia, ¿no? Es importante definir también las jerarquías, las que determinan el grado de autoridad y responsabilidad inherentes a cada nivel dentro de la empresa o dentro de la organización. Es definir qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la organización mediante la elaboración de descripciones y perfiles de puestos, que aquí es donde entra el manual de organización que les voy a pedir que elaboren. Les subí a la plataforma de Classroom, en el espacio de novedades, una serie de documentos donde dicen descripción de puestos y algunos ejemplos de cómo hacer un manual de organización. De hecho, ahorita voy a hacer otro tutorial donde les voy a abrir el documento y lo vamos a ir analizando poco a poco. El organigrama nos permite describir gráficamente los puestos de trabajo en la compañía, en la organización y cómo están organizados. Muestra un retrato de la estructura de los mandos y de las diversas actividades que realiza cada persona. Este es un ejemplo de un organigrama, jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes. Por ejemplo, aquí podemos ver los niveles jerárquicos. Dice presidente, luego ese es el nivel directivo, abajo viene el nivel gerencial o funcional, las principales áreas, finanzas, recursos humanos, marketing, producción. Y dentro de producción vienen los diferentes departamentos operativos. La departamentalización consiste en identificar las funciones o tareas dentro de la organización que tienen cierto grado de similitud entre ellas y agruparlas en una sola línea, ¿no? Por eso se habla de una departamentalización o una organización lineal o una organización staff. Una organización lineal consiste obedece a una línea directa de autoridad, responsabilidad, de jerarquía y una autoridad de tipo staff. Como su nombre lo dice, solamente es de asesoría, solamente es de consultoría, solamente es de apoyo. ¿Sale? Bueno, entonces las líneas nos representan la relación superior-subordinado, o bueno, como hoy se maneja ya desde el enfoque de capital humano, líderes y seguidores. Los títulos muestran el trabajo desempeñado. Los niveles de administración están indicados por el número de capas horizontales en la gráfica. Todas las personas o unidades están en el mismo rango y reportan a la misma persona. Hay por ahí un principio de administración, bueno, dentro de la organización, que dice que debe de haber unidad de mando, que solo debo de recibir órdenes de un solo líder o de un solo jefe, porque si no se puede prestar a teléfono descompuesto, como les decía, puedo entender de manera errónea las instrucciones y puedo generar conflictos, ¿no? ¿Qué entendemos por una organización de tipo formal e informal? Hay dos tipos de organización. La formal es aquella que se establece de manera deliberada para alcanzar un objetivo específico. Se caracteriza por tener una estructura claramente definida y contar con políticas y reglamentos de acción claros y bien conocidos por los diferentes miembros de la organización que la conforman. La organización informal se refiere a las relaciones sociales y se desarrollan espontáneamente entre los individuos libres cuyas actividades no siguen reglamentos ni estructuras específicas. Por ejemplo, en una escuela, como en nuestro caso, los grupos formales son los grupos de directivos, de orientadores, de docentes, de academias docentes. Y los grupos no formales pues son los grupos de amigos, son los clubs de lectura, son los clubs de juegos de ajedrez, etcétera, ¿no? Los clubes de juego de fútbol, de béisbol, de americano, de deportes. Este es un ejemplo de un organigrama general. Ahí se puede visualizar la organización formal, las líneas de autoridad, responsabilidad, la relación y comunicación interdependiente. Hay diferentes tipos de organigramas, vertical, horizontal, matricial. Eso lo van a investigar más a fondo, por favor.
La estructura organizacional vertical es aquella que caracteriza una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Se me está acabando el tiempo. En un momento más subo otro tutorial para concluir. Es una presentación muy